Hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Qué gusto, qué bendición, qué privilegio poder nuevamente dirigirme hacia ustedes y poder saludarles a la hora o en el lugar que se encuentre y a la hora que nos esté escuchando. Dios le bendiga rica y abundantemente. Gracias por vernos, por escucharnos, gracias por recibirnos en su hogar, en su automóvil o donde quiera que se encuentre. Que Dios le bendiga. Y gracias también por sus saludos, por sus comentarios. Qué grato es recibirlos, los leemos y son de mucha bendición. También gracias por compartir la lectura con sus contactos y por darse de alta en nuestros canales que tenemos de las diferentes aplicaciones en redes sociales. Y gracias por sus oraciones que son de mucha bendición por todo el Ministerio de Lecturas Bíblicas Matutinas. El día de hoy, como lo comentamos ayer, vamos a iniciar el capítulo 34 del libro de Génesis y daremos lectura del versículo 1 al 7. De manera que ya sea que nos escuche o lea con nosotros, pongamos atención a lo que dice la bendita palabra de Dios. Génesis 34 del 1 al 7. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país, y la vio Siquén, hijo de Hamor Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquén a Hamor su padre, diciendo: Tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquén había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquén, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Hasta aquí terminan estos 7 versículos de esta tragedia, de esta deshonra de una de las hijas de Jacob, Dina. Queridos hermanos, bueno, realmente pues esperaríamos que los últimos años de la vida de Jacob pues estuviese rodeado de su familia, mirando el crecimiento de sus hijos, mirando pues el desarrollo en general y disfrutando de paz. Sin embargo, los últimos años de la vida de Jacob están teñidos de una serie de tragedias familiares. Y la primera se encuentra aquí en Génesis 34. Vemos aquí, queridos hermanos, que esa tragedia pues sucedió de una forma terrible. Y ahora, si hacemos un cálculo, se cree que habían transcurrido unos 10 años desde que Jacob había regresado de Harán. Su hija Dina se cree que podía haber tenido cuando menos unos 16 años aproximadamente. No sabemos cómo sucedió en detalle. Quizás recibió una invitación de sus amigas para reunirse con otras jóvenes cananeas de su edad o para asistir a alguna fiesta. Estoy diciendo algo que estamos suponiendo. No sabemos cómo llegó a ese lugar. Pero durante esa visita, en pocas palabras, fue violada por el hijo del príncipe de los heveos, una tribu cananea. El padre, por cierto, fue el hombre a quien Jacob le había comprado la propiedad en la que estaba viviendo. Su hijo Siquén, que había vivido en una cultura de libertinaje y en una cultura de perversión sexual, no era capaz ni fue capaz de distinguir entre un genuino amor y la lujuria. Y el verbo hebreo describe lo que hizo como un acto de violencia y de humillación hacia esta joven. Siquén lo vio como una conquista, lo que podemos comprender si recordamos que él era un pagano. Dios es el único que puede enseñarnos cómo debe de proceder este tipo de amor hacia, como él lo describe, hacia una dama. Algo que busca el bienestar del ser amado. Alguien que busca el bienestar de la otra persona y no como en este caso.
la palabra de Dios nos enseña cómo debe de ser esta conducta cuando un joven o una señorita deciden contraer matrimonio. La Biblia es clara en esto, pero este es el Dios que nosotros conocemos. Pero Siquén era un pagano, un cananeo, acostumbrado a la perversión sexual y al libertinaje. Pero vemos la primera sospecha que tuvo Jacob de que algo había pasado fue cuando Dina no regresó seguramente al atardecer. Parece que el joven Siquén, al tener el permiso, muy probablemente de su padre, de casarse con la joven, la llevó a su casa. Jacob guardó silencio sobre el asunto hasta que sus hijos regresaron de atender sus tareas cotidianas. ¿Decidió hacer esto debido a su edad? ¿Decidió guardarlo probablemente porque ya era un hombre, se cree, avanzado en años? ¿O para tratar este asunto muy difícil en la familia con sus hijos, sobre todo los varones? Porque como sabemos, ellos iban a reaccionar como varones. Pues Jacob llegó el momento en que lo dice a sus hijos. Y obviamente, pues sus hermanos van a tratar de defender a su hermana o de cobrar esa deshonra. Queridos hermanos, vemos aquí que la primera reacción de los hermanos cuando se enteraron de lo sucedido a su hermana, se entristecieron naturalmente al enterarse de lo sucedido. Pero después de esa tristeza vino ese enojo, vino un enojo. Por esa razón nosotros vamos a ver que más adelante esta deshonra es prácticamente vengada por sus propias manos. Amados hermanos, ese hombre Siquén que hizo este acto vergonzoso y que faltó el respeto a todo, a la ley de Dios, a la familia, a la joven, pues bueno, lo hizo en el impulso de su corazón perverso y malvado. Veremos en los siguientes versículos el desenlace de esta triste historia. Por lo pronto, debemos siempre nosotros saber que Dios nos ha enseñado las reglas de una relación aprobada por Dios entre un hombre y una mujer. Y pues también nos damos cuenta que Jacob, al parecer, ya encontrándose en sus años avanzados, todavía tiene que lidiar con algunos problemas familiares, como es natural. Siempre habrá luchas, siempre habrá situaciones difíciles. Por eso tenemos que estar siempre pidiendo y rogando a Dios que nos ayude, que nos guarde, que tome a nuestra familia, que tome a nuestros hijos, a nuestras hijas, que tome a los jóvenes, que nos ayude a los adultos, a todos, que nos guarde en su mano, porque también, así como en ese Canaán había un Siquén malvado y perverso, hoy en día estamos rodeados de personas con un corazón malvado y perverso. Pero nosotros tenemos que estar siempre orando al Señor por nuestra familia. ¿Qué le parece si oramos por nuestra familia en este momento? Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta palabra. Ayúdanos, Señor. Oramos por nuestras familias. Oramos por nuestros hijos, por nuestras hijas, por los nietos, por las nietas, por todos, Señor. Guarda nuestras familias de toda obra maligna, de todo corazón malo y perverso, de todo hombre o de toda persona mala y perversa, Señor. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias por tu bendita palabra. Por Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos y amigos, y aquí les esperamos el día de mañana para continuar con este capítulo 34. Por lo pronto, que la paz de Dios sea con usted.